Bueno, buenas tardes. Gracias por su presencia y gracias también a la escuela por considerar un poco la experiencia que tengo, no de dedicación total, sino residual, pues al campo de la ingeniería biomédica y en concreto de la biomecánica. Y un poco dentro del contexto de la jornada acerca de la ingeniería, lo que trataré un poco de explicar qué es la biomecánica dentro de la ingeniería biomédica y qué cosas se están haciendo, se deben hacer, se pueden hacer, ¿no? Usaré ejemplos concretos que he tenido que realizar en estos 4 años, casi 4 años de tesis doctoral, y algún otro ejemplo pues con el que no me he enfrentado directamente, pero sí indirectamente, ¿no? Bueno, la ingeniería biomédica, ¿qué es la ingeniería biomédica, ¿no? Básicamente es utilizar los principios de la ingeniería a la medicina, ¿no? Esto que es casi trivial, ¿no? Y bueno, ahí tenemos dos imágenes, ¿no? Utilizar estos principios pues generan pues desde resonancia magnética nuclear, a un lado, que te permite interaccionar con la estructura del cuerpo y extraer información, y otras cosas, ¿no? Esto que para nosotros, para los ingenieros, pues puede ser obvio, para los médicos, por ejemplo, no es tan obvio, ¿no? Una anécdota que cuento, que he contado en mi círculo, es que cuando llegué al hospital por primera vez me enfrentaba, bueno, en conversación de pasillo con los médicos, pues me decían, bueno, yo soy otorrino, yo soy, no sé, digestivo y tal, y yo le decía, bueno, yo soy ingeniero, ¿no? Y decía, bueno, le extrañaba un poco, ¿no? ¿Qué pinta un ingeniero aquí, no? Esas conversaciones eran con R3, no sé si saben cómo es la carrera de medicina, son 6 años de carrera y luego 4 años de especialidad. Estos ya eran casi especialistas, o sea que no eran un recién licenciado, ¿no? Les llamaba la atención. Y en mi conversación yo les decía, bueno, pero es que los ingenieros contribuimos a la ingeniería, ¿no? a la medicina, ¿no? O sea, casi tu contacto diario, si quitas al paciente, todo lo hacemos ingenieros, ¿no? Desde todo el instrumental que tienes, el equipamiento médico, implantes, etcétera, etcétera, ¿no? Y bueno, se veían sorprendidos, ¿no? De tal forma que cuando vemos, por ejemplo, a Villa el otro día lesionarse, ¿no? Y romperse la tibia, normalmente pensamos en la operación quirúrgica, en cuánto va a tardar en recuperarse, pero no pensamos en la cantidad de ingeniería que hay detrás de esa recuperación, ¿no? Para recuperar, ¿saben? El ejemplo de Villa recientemente, ¿no? Pues estos son casos de ejemplos concretos de la contribución de la ingeniería a la medicina, ¿no? La imagen para ustedes de la izquierda son implantes mamarios, ¿no? Tanto para aumento de senos como para reconstrucción. Y la imagen de la derecha, pues un dispensador de insulina, ¿no? Son casos donde, pues bueno, desde la ingeniería pues hacemos una contribución importante a este sector, ¿no? Por centrar un poco por ir centrando un poco el campo, la ingeniería biomédica pues tiene sus orígenes desde casi la aparición de Da Vinci, ¿no? Leonardo da Vinci, cuando hizo los primeros modelos anatómicos. En ese caso los modelos no los hacía con realidad aumentada, sino que abría cadáveres y a partir de ahí pues obtenía pues sus planos. Y luego con Galvani y Kelvin, cuando estudiaron la conductividad del cuerpo humano, ¿no? Y estos dos campos pues a grandes rasgos van a formar pues en lo que es la distinción en ingeniería biomédica. Por un lado, y hablando en general, pues tenemos la parte eléctrica y electrónica, que nos permite diseñar y equipos médicos o analizar señales. Y luego hay otro campo, y hablo a muy grandes rasgos, que es pues, la parte de biomecánica o rehabilitación, que incluye el diseño de prótesis, órtesis, etcétera, ¿no? Aunque, bueno, la disciplina es mucho mayor e incluye, pues no sé, desde biomateriales, biosensores, estudia fenómenos de transporte, imagen médica, en fin, es muy amplio, ¿no? Yo les voy a hablar, en este caso, de biomecánica. Y les voy a presentar un poco los instrumentos que dentro de biomecánica utilizamos, ¿no? Por un lado utilizamos pues mecánica newtoniana básica, sencilla, ¿no? Utilizamos análisis mecánico, análisis estructural,
cinemática y dinámica, ¿no? Además nos manejamos con las ecuaciones de Navier-Stokes para los fluidos corporales, aunque si hablamos de sangre hay que saber que la sangre no es un fluido newtoniano, tiene un comportamiento no newtoniano, con lo cual estas ecuaciones no nos valen y hay que aplicar simplificaciones o modelos concretos. Y luego la ley de Hooke para caracterizar los huesos, ¿no? Los huesos es un caso particular de material no lineal, ¿no? Bueno, y con esta base física, pues llegamos a diseñar cuestiones de este tipo. No sé si esto lo conocen. Esto es una prótesis de cadera. Normalmente las prótesis de cadera se hacen pues con aleaciones de cromoly y tradicionalmente de aluminio, ¿no? Esa es un poco una radiografía de una prótesis de cadera instalada, ¿no? La prótesis de cadera forma la parte que vieron anteriormente y luego una cabeza a forma de rótula. Normalmente la cabeza es en polietileno y luego un recubrimiento que se fija al hueso posterior, un recubrimiento poroso generalmente, ¿no? Y luego otra parte de la biomecánica en concreto es el desarrollo de prótesis, ¿no? Prótesis en este caso de brazos, pero también de ojos, de corazón, de rodilla, de dedo, ¿no? Etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, por ir sentándonos más en cómo nos aproximamos al diseño de productos médicos, tenemos dos flujos, ¿no? El flujo superior y el flujo que aquí representa la parte superior y el flujo de la parte inferior, ¿no? El flujo de la parte superior lo conocemos todos y estoy seguro que dentro de la escuela se han generado y se generarán proyectos de este tipo, ¿no? Es cuando el ingeniero directo o indirectamente detecta una necesidad, un problema, y el ingeniero es el machanguito este que he puesto en el centro y trata de aportar una solución a esa necesidad. Normalmente esa solución no la aporta, si es el sector médico, no la aporta individualmente, sino normalmente tiene que haber cierta interacción con el personal sanitario, aunque no necesariamente. Como por ejemplo, imaginemos que desarrollamos un sistema para ayuda a inválidos, por ejemplo, en el baño, ¿no? Para bañarse, etcétera, un sistema grúa que recoja a una persona inválida o digamos con movilidad reducida y le permita introducirse en la bañera y ducharse, ¿no? Bueno, tú ofreces un producto, lo diseñas, y lo que quiero decir en este flujo superior es que diseñas el producto y tu cliente final es el usuario, ¿no? En este caso el enfermo, ¿no? Directamente compra el producto, lo critica o lo deja de usar, ¿no? Y luego está el flujo inferior, un flujo un poco más complejo, que es cuando el médico, el personal sanitario te plantea una necesidad, ¿no? Este flujo este proceso de diseño es más complicado, porque de la idea original que el médico te transmite, realmente lo que él te quiere describir, los médicos no tienen tanta capacidad espacial como podemos tener los ingenieros, ¿no? Entonces, de la idea original que te transmite, realmente lo que tú ofreces no es esa idea original, tienes que reorientarla y plantear soluciones que a lo mejor al personal facultativo no le convence. Y pongo un ejemplo, ¿no? Yo en mi tesis estoy haciendo una prótesis de rodilla. Y cuando los médicos me planteaban determinadas soluciones y veían algo como trivial, pues tenías que decir, no, es que esto es imposible, ¿no? Es que es imposible diseñar de esta forma porque el material no resiste, ¿no? Directamente. O al revés, ¿no? Lo que para mí, una anécdota, hace un mes estaba discutiendo con ellos un problema cuando íbamos a impactar en el hueso. Yo hablaba con ellos y decía, bueno, esto puede generar problemas de desalojo de material, ¿no? Cuando tú comprimes, al final el material del hueso se compacta, ¿no? Y eso genera unas tensiones en el hueso importantes, ¿no? Entonces yo planteé un sistema de evacuación de ese material
como un problema. Yo decía, esto va a ser un problema. El médico me decía, ¿qué va? Si esto no pasa nada, esto es cachas y punto, ¿no? Es decir, quiero decir que muchas veces los problemas son a la inversa, ¿no? Lo que para ellos es un problema, para nosotros puede que no lo sea, puede ser una solución trivial, y para lo que nosotros puede ser un problema, para ellos no te preocupes, no hay problema, ¿no? Bueno, es un poco la diferenciación entre abordar diseños para medicina. En el caso de abajo el problema es más complicado porque el usuario final no es el cliente. Cuando tú diseñas una prótesis, un implante, digamos, el cliente, el enfermo, recibe esa prótesis, pero no decide sobre esa prótesis, ¿no? Y eso desde el punto de vista del diseño, desde el punto de vista del diseño comercial, cuando diseñamos un producto para vender, tiene unas particularidades importantes, ¿no? Unas consideraciones importantes. Vale, ¿qué caracteriza al campo de la ingeniería biomecánica o la ingeniería médica en general? La primera característica es que nos encontramos con una evolución de líneas de producto muy rápida. ¿Eso qué significa? Que desde que existe una necesidad, desde la empresa, desde la ingeniería, tenemos que ofrecer una solución rápida, porque si no existirán competidores que nos adelanten. Entonces no podemos introducir en el mercado nuestro producto si nuestros competidores se adelantan. Eso, primera condición de contexto o de contorno. La segunda condición es que tenemos unos ciclos de diseño y validación cortos. Es decir, supongamos que tenemos una necesidad. Para evolucionar esa necesidad, para diseñarla y para validarla, sobre todo, validarla por una cosa que veremos después, tenemos unos tiempos muy cortos, con lo cual el estrés, digamos, de este sector es peculiar, es particular, ¿no? Luego, esto es un campo y aparte, un campo casi para comentar en una única sesión, que son en el sector biomédico las estrategias de patentabilidad son complejas, muy complejas, porque a diferencia de otros sectores, como puede ser el eléctrico, de que tú, o el químico, o el mecánico de productos de consumo, tú puedes, digamos, tener un producto, patentarlo y tener mucho margen de recuperar beneficio al final, ¿no? En el caso del sector médico, debido a las normativas que tienes que pasar, la estrategia de patente es muy complicada, porque tienes que decir muy bien en el momento en el que patentas para vender, ¿no? Y puede pasar un problema, y es que tú patentes un producto y te des cuenta que ese producto que estás patentando y que quieres patentar antes de que tus competidores no sea el producto final que vas a vender, porque te das cuenta en la evolución del diseño que te has equivocado o que puedes mejorarlo, etcétera, etcétera, ¿no? Vale, otro de los requisitos son que los productos en este sector tienen que ser funcionales, tienen que ser seguros. Dense cuenta que jugamos con la vida y con la salud de las personas muy directamente, muy directamente. Tienen que ser durables, curiosamente tienen que ser estéticos, porque si no la aceptación del paciente no es adecuada, y todo a un coste restringido. Entonces, jugar con todas estas variables, con todas, y encima a un coste restringido es complejo. Supongamos que, pensamos en algo durable y seguro. Pues bueno, un diseño con vigas es durable y seguro, pero no es estético. ¿Vale? Un ejemplo simple, ¿no? Y casi ingenuo. Vale, y luego una cuestión también es la regulación. Es decir, el sector biomédico está sometido a una regulación muy estricta, tanto la administración americana como la comunitaria exigen ensayos físicos complejos, una validación del producto. Todo este contexto, ¿qué quiere decir? Y luego hay una parte que comentó al final, que el what if, ¿no? ¿Qué quiere decir? Que tradicionalmente, cuando diseñamos un producto en medicina, tú diseñabas y luego lo que hacías era probar el producto. Pero esas pruebas, esos ensayos, esa exigencia, tiene un coste elevadísimo. Actualmente, gracias a pues, las tecnologías que tenemos de diseño, sobre todo al software, todo esto se va reduciendo. Podemos casi analizar, hacer los ensayos de simulación previamente, casi en la fase de diseño, con lo cual el producto final que
vamos a lanzar al mercado, que vamos a comercializar, va a ser muy parecido al que estamos diseñando inicialmente, ¿no? Antes lo que ocurría era que tú diseñabas un producto y en el test veías que fallaba. O diseñabas un producto, superaba los test de resistencia a fatiga, resistencia mecánica, etcétera, etcétera. Y luego te das cuenta que cuando el cirujano iba a manipular, pues no se encontraba cómodo. Con lo cual tenías que pues rechazar toda esa producción, ¿no? Y luego un elemento más que es el what if, ¿no? O sea, en este sector siempre tenemos que preguntarnos ¿y qué pasaría si? Hay otros sectores que esto, bueno, atendiendo a la normativa exigente no pasaría, no pasa nada, pero aquí estamos continuando, ¿qué pasaría si? Tenemos que ir por delante de la exigencia del cirujano. Un ejemplo concreto, ¿no? Yo diseño, por ejemplo, un impactador para introducir pues, un catéter en la vena, por ejemplo, y bueno, me aseguro de que sea estético, que sea durable, que sea seguro, que cumpla los requisitos de seguridad, pero no me planteo qué pasaría si el instrumento se cae al suelo en el momento de la impactación. ¿Se rompe? ¿No se rompe? A lo mejor mis cargas con las que yo he calculado son simplemente para, digamos, el impacto con el hueso o con la vena en este caso. Pero ¿y si se cae al suelo? Lo que quiero decir es que continuamente tenemos que estar dándole vueltas al qué pasaría si, qué pasaría si. Y eso solo lo podemos hacer gracias a las herramientas que tenemos ahora de simulación, o lo podemos hacer mucho mejor, ¿no? Bueno, y para esa simulación, en este sector nos encontramos con una particularidad adicional, y es que cuando hablamos de, por ejemplo, de biomecánica, no hablamos, por ejemplo, de cargas únicamente, ¿no? Hablamos de cargas, pero interacción con fluidos. Hablamos, si diseñamos, por ejemplo, pues un sistema, uno que se me viene a la cabeza, pues un sistema de un marcapasos pues de señales electromagnéticas, etcétera, etcétera, interacción electromagnética, acoplamientos termomecánicos, resolver derivadas parciales digamos, de las ecuaciones que gobiernan estos sistemas, acoplamientos acústicos, transferencia de masa, transferencia de calor, etcétera. Multifísica, en definitiva, ¿no? O sea, las herramientas tradicionales que teníamos para diseñar, pues se agrupan en estos conjuntos, ¿no? Por un lado tenemos herramientas de diseño asistido, ¿no? Hay muchas en el mercado. Luego tenemos, por otro lado, herramientas de análisis de elementos finitos, tanto de mecánica de fluidos como de mecánica estructural. Y luego tenemos paquetes de dinámica de fluidos continuamente, ¿no? Antes, y hablo desde, no sé, mis inicios aquí fueron en 2007, todos estos paquetes estaban más o menos separados y continuamente, cada vez más, están uniéndose. Antes, cuando diseñábamos, había una fase de diseño y luego había una fase posterior de análisis o de validación. Ahora todo se está integrando en paquetes, digamos, únicos, ¿no? Y con eso nos permite pues hacer cosas de este tipo. En este caso es una prótesis de cadera. Esto formó parte del trabajo del diploma de estudios avanzados. Lo que se quería hacer era pues diseñar un nuevo vástago, la parte azulita donde están las cargas, y estudiar un poco la distribución de cargas en el hueso y evitar unos problemas que dan las prótesis, que es problemas de luxación. Bueno, y voy a partir de ahora poner ejemplos de lo que se hace en el sector, ¿no? El ejemplo de la parte superior es una stem cell, ¿cómo se dice en español? Una celda de distribución de flujo, es un implante. Les explico lo que es. Cuando hay una obstrucción coronaria que puede producir infarto, normalmente lo que se hace es se introduce una pequeña cápsula anterior a la que vendría a ser lo que es esta representación de aquí azulita. Y lo que se hace, esa cápsula lo que hace es liberar fármaco para regular la presión, ¿no? En este caso lo que hubo que estudiar era la difusión de ese fármaco, ¿no? En la parte inferior, este ejemplo sí que no es mío,
no tuve que enfrentarme. Es el análisis de turbulencia de una prótesis en una arteria que no funcionaba correctamente, en una aorta del corazón que no funcionaba correctamente, ¿no? Otro ejemplo que hacemos en simulación, o que se puede hacer, pues simular también la turbulencia en un inhalador de una máscara de oxígeno. Ese es otro ejemplo. Vale, y este sí me he tenido que enfrentar, es un ejemplo del análisis de tensiones esto es una prótesis de rodilla, uno de los componentes, este componente vale fémur, del análisis de resistencia, ¿no? Cuando tú diseñas, lo que decía antes, diseñas para que cumpla los requisitos y sobre todo diseñas también para que esto no pase, ¿no? Esto es el fallo de un componente femoral debido a la fatiga, ¿no? El componente, ¿no? En este caso lo que falló no por un mal diseño, sino por un mal uso, ¿no? Fue una persona con sobrepeso que, bueno, se dedicaba a saltar, ¿no? Me decían, ¿no? Se nos falló la prótesis, ¿no? Esto es un ejemplo, este sí es mío, donde, bueno, con lo que se está pretendiendo, lo pongo de nuevo si quieres. Bueno, esto es un fémur, bueno, perdón, una tibia. Esto es un fémur que en este caso, bueno, está anulado, y lo que aquí se estudian es en el movimiento, en el recorrido de la prótesis de rodilla, las cargas que impactan en esta parte de aquí, en el polietileno, y que luego la idea es que se transmiten al hueso, pero no he podido resolver. Simular un hueso es complejo, ¿no? Y bueno, la idea un poco es en el recorrido de esa rodilla, pues ver cómo se está actuando el polietileno, sobre todo para estudiar digamos el ángulo crítico en la cirugía, ¿no? Muchas veces si la prótesis no te la implantan alineada, pues la distribución de tensiones varía mucho y puede fracturar el hueso, ¿no? En determinados momentos, ¿no? Y estos ya son ejemplos de simulación, ¿no? En el caso de un material para quirófano, de un robot de quirófano, esto es un dispensador, ¿de acuerdo? En este caso es un sistema de control de presión arterial, quizás más desde el punto de vista de electrónica. Este es el que le decía antes, ¿no? Estamos diseñando ahí un sistema eso es un componente femoral de una prótesis de rodilla, la parte que es el fémur, y aquí lo que se está haciendo es, pues, se está viendo la interacción con ese fémur, ¿no? En un sistema completo, de prótesis de cadera, prótesis de rodilla y simulación. Verán, bueno, todo este software lo que nos permite es simular mucho y no ir a cadáver, ¿no? Y esto es lo que decía antes, ¿no? La distribución de la difusión de oxígeno. Y esto es muy bonito. Esta no es mía, esto es un ejemplo rescatado, donde se está pues diseñando el comportamiento de un catéter y de una célula de expansión que se utiliza en venas o arterias sometidas a colesterol, ¿no? Se está calculando ahí pues el comportamiento en tensiones y sobre todo en tensión de formación de un material de uso muy común en medicina, que es el ninitol, que es un derivado, una aleación de aluminio, que tiene la característica que mantiene la deformación, un material muy plástico, que cuando tú aplicas una carga, mantiene, digamos, esa forma, ¿no? Y bueno, muy breve es un poco lo que quería contarles, determinados ejemplos del sector médico y determinadas consideraciones. No sé si hay alguna pregunta, curiosidad o... ¿No hay? Pues nada, muchas gracias.